No, pues es que él era un tipo que era un burócrata de medio pelo en el Banco Interamericano de Desarrollo. No, Y no, Que me no, imagino que pero debe haber estado ahí por un puestito, de esos puestitos obviamente, otorgados por familia, de familia. exactamente. Pero calma, 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 Huestes, calma, que acuérdense que la política es muy compleja y la política, la mitad de lo que sucede en política, no lo sabemos. No sabemos qué Sí, sí. pasa. Sí, pero con lo Pero poquito que Y la, sabemos, real, Jorge y la Enrique, realidad no solo depende de un presidente, depende de tantas fuerzas que están sí, de un alrededor. no lo, partido, de una cosa, lo que no lo sea, atenúes, no lo pero atenúes. no, es muy grave lo que está pasando. O sea, no No, puede yo no ser lo que tengo. Lo que hoy, pasa es que la hoy, realidad, cuando tú sí. la ves desde muchos puntos de vista, digo, desde un solo punto de vista, pues claro, siempre hay un culpable, siempre hay alguien, pero por ejemplo, cuando tú ves la realidad, por ejemplo, de uno de los presidentes más queridos por los norteamericanos, que es JFK, John Fitzgerald Kennedy, si te das cuenta, si vas al interior de lo que él hizo, dices, no sé si iba Sí, por buen camino, pero pero es glorioso. lo que O si ves, estamos por viendo ejemplo, si ahora, ves, por Es ejemplo, muy general, o sea, todo el mundo. O sea, sí, yo quise buscar oposición a ver qué, pero ni siquiera la oposición tiene algo que decir al respecto, porque realmente es tan absurdo lo que está pasando. No puede ser que hoy, que no sé cuántas personas se reunieron en cada ciudad de Colombia poniendo en riesgo su vida en medio de una pandemia, o sea, como muchos están repitiendo, un pueblo que marcha en medio de una pandemia quiere decir que es mucho más peligroso el virus, el gobierno que el propio virus, ¿no? O sea, le tiene eso es más miedo. lo que dijo René de Calle 13. Pero a propósito, tú encarnaste un personaje muy, muy poderoso, que fue el de Policarpa, ¿no? Sí, pues a ver, fue La una gran Pola. oportunidad en su momento porque, pues, obviamente, como siempre, uno empieza a construir sus personajes a partir de sus contextos y bueno, este en particular existió y existió en Pero un contexto esa histórico que Pola pasó. estaría hoy diciendo cosas, ¿no? Digo, No, y la pero Pola estaría incendiándose a sí misma, o sea, porque realmente es que lo que está pasando es nefasto, porque vamos más, o sea, estamos hablando de la reforma tributaria, listo, ese digamos que es la excusa, pero lo que hay, todo lo que hay eh, sobre lo que está sembrado Colombia y sobre y lo que hay adentro es aterrador. Yo de verdad que me cuesta mucho ponerlo en palabras porque es tenemos un sistema realmente, complejo, es verdad. Tenemos un sistema complejo. uff, Fíjate que para eso tengo una reflexión yo hoy, y esa reflexión la voy a hacer en algo que para mí es muy importante, que es esto que se llama Cartas para Salvar al Mundo. En Cartas para Salvar al Mundo, figúrate, Carito, que yo siempre le cuento a todo el mundo, y esto, mi querido Vladimir, eh, les cuento las nuevas innovaciones, los nuevos startups que está haciendo la gente alrededor del mundo para hacer de este planeta algo mejor. Pero hoy tengo una reflexión de alguien que escribió un libro que todo el mundo menciona, pero que pocos han leído, que se llama La desobediencia civil. Y es nada más y nada menos que Henry David Thoreau. Thoreau escribió algo que se llama Walden. Miren esta belleza de edición. Walden. Sí, es de una editorial que se llama, para que la busquen, se llama Errata Naturae, esta edición, que es bellísima, Errata Naturae. Y la pueden conseguir, por supuesto, donde yo la conseguí, en www.tornamesa.com. Y les voy a leer una pequeña reflexión. Fíjense que Thoreau hubo un tiempo que se fue a vivir, ¿saben a dónde? Al campo solo. Dijo, me alejo de todo. Me alejo de la locura de este mundo. Me alejo del ruido. Como la película, ¿no? Me voy lejos del mundanal ruido. Me alejo de todo para ver qué es lo que está pasando, para analizarlo, para sentirlo, para verlo. ¿Sí? Y entonces, en uno de los capítulos, en eso, escribe algo que se llama las leyes superiores. Las leyes superiores, les quiero contar que fueron las leyes que debían acompañar a eso que se llama la desobediencia civil. Miren lo que escribe. Mientras volvía a casa, a través de los bosques con mi sarta de pescado arrastrando mi caña y siendo ya noche cerrada, vislumbré una marmota que cruzó furtivamente el sendero y sentí una extraña sacudida de placer indómito y la poderosa tentación de cazarla y devorarla cruda, no porque tuviera hambre, sino porque aprender la vida salvaje que representaba. En cualquier caso, mientras vivía en la laguna, al menos un par de veces me sorprendí rastreando los bosques como un sabueso hambriento,
en un estado extraño de abandono, buscando algún venado que pudiera devorar y ninguna pieza habría estado demasiado cruda para mí. Los lugares más salvajes me resultaban inexplicablemente familiares. Encontraba en mí mismo y aún encuentro un instinto dirigido hacia una vida superior, o como se suele decir, espiritual, común en la mayoría de los hombres. Más adelante dice esta frase: nos interesa sobre todo lo que la ciencia nos enseña del saber práctico e instintivo de esos hombres, pues sólo así reside la verdadera humanidad y el relato de la experiencia humana. Y mientras yo veía todo lo que pasaba en el país, empecé a pensar cuál es nuestra verdadera naturaleza. Realmente, ¿de qué es lo que estamos hechos? Seguimos siendo cazadores o presas, seguimos siendo tan salvajes y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es el mundo que hemos creado? ¿No? Y sobre todo, ¿qué viene siendo para nosotros la libertad? ¿Qué es para ti la libertad, Carito? Eh, yo creo que la libertad, que es mucho más de simplemente hacer lo que uno quiera, es poder elegir, ¿no? Poder tener la opción siempre de elegir o no. Como vivir en un mundo donde yo puedo decidir, básicamente, ¿no? Eso es, ya, no creo que tenga ¿Dónde mucho más puedes razón. decidir? ¿Dónde puedes decir? Quizás de Donde pronto un puedo poquito elegir. la gente hoy salió a decir eso, ¿no? Me gustaría tener un mundo donde pueda elegir, donde pueda decidir. Pladito, ¿para ti qué es la libertad? La libertad es poder ser yo Poder en ser tú. todo, en todos los aspectos. Y eso pasa cuando uno no tiene libertad. No hablamos solamente de la libertad política, de la libertad ciudadana, sino de la libertad personal. Por eso, por ejemplo, esas relaciones en las que uno tiene que medir las palabras, donde uno tiene que calcular lo que va a decir para que la otra persona no lo critique a uno, donde uno Mm, tiene que pensar qué vestirse para no Para no ser fastidiar excluido, al ¿no? Por otro, ejemplo. vivir del qué dirán, pero sobre todo dentro de la pareja. Hay mucha gente que vive esos infiernos como algo horrible. natural, pero es Sí, es cierto. muchísima, muchísima la gente. Sí, y eso además es una cosa tan cultural, porque es que eso nos lo están metiendo a nosotros desde que Sí, nacemos, porque las claro que sí. familias, sin querer queriendo, siempre, la mayoría o muchas familias, pues a partir del amor, siempre quieren lo mejor para vos, pero siempre te lo están diciendo cómo, cuándo y dónde, y no se están dando cuenta de que de alguna manera a uno se le olvida ser uno mismo, porque es que como siempre le dijeron a uno cómo tenía que ser. Y eso pasa en la educación, eso pasa en la familia y eso se va volviendo cultural y entonces llegamos ya a las relaciones y entonces ya en las relaciones pues si no nos dicen cómo tenemos que ser o queremos hacer algo, la cultura también de alguna manera nos distrae de lo que realmente es la libertad. Sí, por supuesto. Por eso te leía Walden de Thoreau, porque Thoreau se apartó de todo, se fue ermitaño solo, además se fue a casar y se fue a vivir de lo que pudiera hacer durante un tiempo largo, para precisamente, y ese libro que se lo recomiendo a todos, ahí es donde empieza a pensar qué es la libertad. Y eso lo digo porque muchas veces las grandes manifestaciones del hombre pueden a veces confundirse con libertaje, otras son actos de libertad, otros son actos libertarios, otros son actos que no terminan siendo ni libertaje, ni libertinaje, ni libertad, ni libertario. Termina siendo también actos esclavos de otras cosas. Entonces, hay que ver todos los lados, me parece a mí, ¿no? Me parece. Dime, Vladito. Y es que nosotros hoy en día tenemos mucha propensión a poner la libertad en lugares donde no corresponde, empezando por estos aparatos, por los celulares, la dependencia de la tecnología, Mm, pero también la dependencia de la opinión ajena, que un poco de eso se tratan las redes sociales, de alimentar los egos y que la gente se deprime porque la critican, porque no la siguen, porque no le dan likes, porque no está tan bonito como se ve el actor, la modelo, en fin, etcétera.
Sí, Y terrible, ¿no? todo eso le genera a uno